Presidente del Sindicato Central de Regantes, director de La Verdad, delegado del Gobierno, consejero, presidente de la Confederación Hidrográfica, autoridades, señoras y señores. Organiza, en este caso, el Sindicato Central de Regantes una jornada de reflexión. Tienen que disculparme de la voz, que no es sino el certificado de que el otoño ya ha llegado. Intentaré no castigarles demasiado el oído. Decía que el Sindicato Central de Regantes, en este caso en coordinación con el periódico La Verdad de Murcia, organiza 2 jornadas de diálogo, de reflexión en torno a lo que debe de ser la construcción del futuro de la agricultura, y lógicamente no puede pensarse en el futuro de la agricultura sin pensar en el futuro del agua. Son ya años de trabajo, diálogo, intercambio de análisis con el Sindicato Central de Regantes, que nos ha hecho trabar algunas buenas amistades al margen de las distintas visiones que podamos tener en cada caso, y no podía el Ministerio no atender a la petición que el Sindicato Central de Regantes nos trasladaba, y aquí estamos. Intentaré trasladarles sencillamente un conjunto de informaciones que espero que sean útiles para ese proceso de diálogo que se abre con esta sesión, y que entiendo que a su conclusión en estas 2 jornadas nos aportará probablemente algunos elementos más que nos ayuden a despejar ese futuro y a trasladar certidumbre al conjunto de la ciudadanía. Verán, el futuro del agua y la agricultura del Levante no es ajeno al futuro global, cada vez más condicionado por el fenómeno del cambio climático. Si atendemos a una somera referencia a cómo se traduce el cambio climático en la realidad hidrológica de nuestro país, podemos remitirnos sencillamente a las cifras. Verán, la capacidad del sistema de embalses en nuestro país alcanza los 56.136 hectómetros cúbicos. Esa es nuestra capacidad de almacenamiento de agua con carácter general a nivel país. La media de recurso embalsado a lo largo de los últimos 10 años está en 28.222 hectómetros cúbicos. Esto es un 50% de la totalidad de la capacidad que tenemos como país para almacenar agua. No es un problema de capacidad para almacenar agua, sino que es un problema de carencia de agua para poder cubrir toda esa capacidad. Pero el año actual, que es el último de referencia, en la fecha en la cual sale la última información, que saben que es semanal, son de 18.270 hectómetros cúbicos, un 32,5% del total. Si ustedes acuden al histórico, más allá de los 10 años, probablemente no cambie mucho la situación, pero más allá de que una cuenca con C, corriente, no es el equivalente a una cuenta con T, corriente de agua, nuestra reflexión debe de ser si estamos en condiciones de seguir manejando el binomio cuencas excedentarias, cuencas deficitarias a la hora de abordar los ejercicios de planificación, sea la planificación hidrológica con carácter general, o sea la planificación agraria, o la planificación urbanística, o la planificación industrial. En todo caso, si ese concepto de cuencas excedentarias, cuencas deficitarias, que personalmente no comparto, puede ser útil a la hora de abordar los procesos de planificación. Desde un honesto análisis de las realidades, si queremos utilizar ese mismo lenguaje, llegaríamos a la conclusión de que todas las cuencas de nuestro país son deficitarias y amenazan con seguir incrementando sus déficits en el futuro. A medida que van pasando los años, a medida que los impactos de cambio climático van haciéndose más evidentes, la media de agua realmente disponible se acerca de forma preocupante al dato de referencia de este año y se aleja del dato de la capacidad de embalse. Esto es, menos lluvia y una capacidad que va resultando cada vez más sobredimensionada.
Ante la realidad, la tozuda realidad de una curva descendente, la pregunta que debemos hacernos es: ¿seguimos generando expectativas de usos sobre una capacidad cada vez más ilusoria o adaptamos la planificación y los usos a la realidad? Es esto y no otra cosa en lo que consiste la adaptación, eso de que hablamos, de que habla el conjunto de la sociedad. Esto es la adaptación que hemos de abordar como país, y hemos de hacerlo atendiendo a las características y a las posibilidades de cada cuenca, con un objetivo claro: consolidar una planificación hidrológica que sustente un sistema de seguridad, de certidumbre. Eso a lo que se refería el presidente del sindicato. ¿Y con qué herramientas contamos para ello? Básicamente, la capacidad de inversión que pueda tener el conjunto de las administraciones, dirigido a dos ámbitos: el de la restauración y la preservación de las fuentes naturales y el de la integración de nuevas fuentes, y sobre 4 pilares básicos: ahorro, eficiencia, reutilización y digitalización. Y en ese camino, el Gobierno de España aprobó el pasado 22 de julio las orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático, por mandato, en este caso, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en su artículo 19.2, a fin de abordar una necesaria transición hidrológica en el marco de la transición ecológica, con unos objetivos claros: establecer las directrices y medidas que debe contemplar la planificación y la gestión del agua en nuestro país; adaptar el sistema de gestión del agua a los impactos del cambio climático e incrementar su resiliencia, respondiendo así a los objetivos que marca la Agenda 2030. Cómo garantizar la seguridad hídrica, cómo lograr los objetivos ambientales ligados al agua y cómo impulsar los aspectos sociales, económicos, laborales vinculados al ciclo del agua. ¿Y cómo entendemos que debemos de abordar el objetivo de la adaptación? A ninguno, creo que a ninguno de los que estamos aquí, se nos oculta que la región mediterránea es especialmente sensible en este escenario de cambio climático. Así lo viene repitiendo el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, pero no es exclusivo de esta región, no es exclusivo de este territorio. Lo hemos visto en Europa en su conjunto en este verano. Pero es que la crisis hídrica recorre el planeta de China a California, de Australia a Chile, de Nigeria a Turquía, y especialmente en la península ibérica este año ha sido muy exigente en términos de disponibilidad de recursos. Y en ese escenario tenemos que ser capaces de incorporar capacidad de aprendizaje para mejorar nuestras capacidades de respuesta. Esta semana recibíamos en el Ministerio a sendas delegaciones, una del Gobierno de Chile y otra del Gobierno de Turquía, básicamente para establecer mecanismos de cooperación en sus necesidades de planificación, con dos objetivos que son los que nos trasladan. Uno, incorporar cuál es la capacidad que España ha venido demostrando en materia de planificación hidrológica durante décadas. Y dos, cómo integrar la fuente cada vez más creciente en protagonismo de la desalación en la gestión del sistema. La caja de herramientas es común en todos los casos. Una gestión integrada de todos los recursos hídricos, de todas las fuentes, las convencionales y las hasta ahora tenidas como no convencionales, incrementar la eficiencia, potenciar el ahorro y recuperar y preservar las masas de agua. Y en ese escenario que se consolida, no debemos obviar que en nuestra situación de especial vulnerabilidad presentamos como país los índices de explotación hídrica más altos de toda Europa, con un 50% de las masas de agua en mal estado, con 500 aglomeraciones urbanas
más o menos el 25% del total, que aún no alcanzan el cumplimiento íntegro de la Directiva Europea de Aguas Residuales, con un índice creciente de sobreexplotación de acuíferos por uso intensivo, con unos preocupantes índices de contaminación por nitratos, con los problemas que generan los plaguicidas en las aguas o con las alteraciones hidromorfológicas de los ríos con la consecuente pérdida de biodiversidad. Y es ahí donde necesitamos centrar nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son los principales instrumentos con los que contamos para atender a este conjunto de debilidades o de necesidades de intervención que plantea nuestra política hidrológica? Lógicamente, el principal es la herramienta de la planificación hidrológica. Confiamos en tener los planes hidrológicos de cuenca para el tercer periodo de planificación a finales de este año. Dentro o integrados en los propios planes de cuenca, los planes de gestión del riesgo de inundación, con ese mismo calendario de previsión, los planes especiales de sequía, que confiamos en tener disponibles en el segundo trimestre del próximo año, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, prevista también para finales de este año, el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, también para este cuarto trimestre de 2022, y dos herramientas añadidas. El Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, que pusimos en marcha en julio de 2021, por cierto, con muy buen resultado. No sé si han seguido ustedes las informaciones de los últimos días. Hemos conseguido reducir prácticamente a menos de una tercera parte el impacto de las sanciones que Europa impuso a España ya en julio de 2018 por el incumplimiento en los objetivos de depuración y saneamiento. Y confiamos en culminar el ciclo de cumplimiento de los objetivos europeos. Y como una herramienta sobrevenida, el PERTE de digitalización del ciclo del agua, en el cual trabajamos en estos momentos y respecto al cual ya se han lanzado los primeros mecanismos de inversión. ¿Qué pretenden los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo? Básicamente dos objetivos. Uno, alcanzar el buen estado de las masas de agua y, en segundo lugar, establecer asignaciones de agua en función de los recursos disponibles para dar certidumbre a los distintos usos del ciclo. La aprobación de los nuevos planes hidrológicos, que como decía está prevista para finales del 2022, recoge para ello un conjunto de previsiones de inversión, en este caso en las cuencas intercomunitarias, unas previsiones de inversión en el ciclo de 22.000 millones de euros. De esos 22.000 millones de euros, casi 9.000 millones de euros corresponden a la inversión que asume la Administración General del Estado. ¿Cuáles son los elementos más relevantes de los planes hidrológicos de cuenca intercomunitarios de tercer ciclo? Algunos los hemos definido ya en el análisis de cuál es la situación a nivel global. Adaptación al cambio climático, seguridad hídrica y mejora en la garantía de suministros, depuración de vertidos urbanos, lucha contra la contaminación difusa, recuperación ambiental del espacio fluvial, gestión sostenible de aguas subterráneas y control de extracciones, y con una especial atención a algunos de los espacios emblemáticos de nuestro país en riesgo, sea el delta del Ebro, la mancha húmeda vinculada al entorno de las tablas de Daimiel, la albufera de Valencia, el Mar Menor o el entorno de Doñana. ¿Cómo se distribuyen las previsiones de inversión de los planes hidrológicos de cuenca intercomunitarios del tercer ciclo? Esos más de 22.000 millones de euros. En planificación hidrológica, 480 medidas por un importe de 190 millones de euros. En la gestión y la propia administración del dominio público hidráulico, 436 medidas por importe de unos 650 millones de euros. En las redes de seguimiento e información hidrológica, más de 200 medidas, 430 millones de euros. En restauración y conservación del dominio público hidráulico, más de 1.000 medidas con 1.320 millones de euros de inversión. En la gestión de riesgo de inundaciones, algo más de 630 medidas por un importe de 1.500 millones de euros.
Así, todo un conjunto de inversiones, infraestructuras de regulación, infraestructuras de regadío, infraestructuras de saneamiento y depuración, especialmente sensibles las infraestructuras de saneamiento y depuración, por lo que antes apuntaba, 2.221 medidas con una previsión de inversión de más de 6.200 millones de euros, o en las de abastecimiento, 190 medidas con un importe de inversión de más de 2.000 millones de euros. Así, hasta alcanzar 7.157 medidas que completan esos más de 22.000 millones de euros. Pero no podía venir a Murcia y dejar solamente sobre la mesa los datos generales de país. En relación con la demarcación del Segura, donde se identifican un 68% de masas de agua subterránea en mal estado, las actuaciones para conseguir que las masas de agua alcancen el buen estado y avanzar en la seguridad hídrica con la integración de la desalación, con un objetivo claro, que es el que persigue estas dos jornadas, la sostenibilidad de la agricultura, mediante una disponibilidad de agua suficiente en términos de eficiencia y sin generar afecciones al medio ambiente, se incorporan algo más de 700 medidas con una inversión de algo más de 3.000 millones de euros, 3.100 millones de euros. De esos 3.000 millones de euros, la Administración General del Estado, entiéndase direcciones, la Dirección General del Agua, Confederación Hidrográfica, sociedades estatales y la propia Mancomunidad de los Canales del Taivilla, aportan 1.800 millones de euros. ¿Cuáles son los elementos más relevantes del plan hidrológico de la demarcación del Segura para este tercer ciclo? La fijación de caudales ecológicos en todas las masas de agua superficiales, atender, lógicamente, con especial sensibilidad al marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor, un incremento sustancial en la disponibilidad de recursos procedentes de la desalación, ahora me detendré brevemente en ello, pero en principio la ampliación de la capacidad de las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja en 70 hectómetros cúbicos adicionales e integrar en los sistemas de generación energía fotovoltaica. La sustitución progresiva de recursos subterráneos por recursos no convencionales, una mayor conectividad en los sistemas de explotación para alcanzar, en la medida de lo posible, a la mayor parte del territorio, un conjunto de nuevas actuaciones de laminación de crecidas, en este caso con dos actuaciones concretas, que son la presa de Béjar y la presa de Tabala, y un paquete de nuevas actuaciones de protección frente a inundaciones y adecuación de cauces. Vamos al apartado brevemente del incremento de recursos en la cuenca del Segura. En relación con la ampliación de la desaladora de Águilas, la previsión es conseguir pasar de una capacidad de producción de 60 a 70 hectómetros cúbicos año, con una inversión por parte de Aquamed de 29 millones de euros. Respecto a la ampliación de Valdelentisco, la idea de pasar de una capacidad de producción de 50 a 70 hectómetros cúbicos año, una inversión de 32 millones de euros. Y en el caso de la ampliación de Torrevieja, ya saben que se hizo una primera ampliación de 40 a 80 hectómetros cúbicos, en este caso para llegar a 120 hectómetros cúbicos año, una inversión de 62 millones de euros. Y en la incorporación de capacidad de autogeneración con fotovoltaica, para la instalación fotovoltaica de Águilas, 46 millones de euros, para la de Valdelentisco, algo más de 43 millones y medio de euros, y para la de Torrevieja, algo más de 69 millones de euros. Y en el paquete de interconexión de las redes de distribución, de las propias desaladoras y de la conexión a las infraestructuras que dan suministro a las superficies regables, 285 millones de euros. En todos los casos son actuaciones que ya están en marcha. Actuaciones en fase de ejecución, en fase de licitación o en fase de culminación de proyecto. Una herramienta más a la que ya me refería, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en este caso con las previsiones de inversión en la región de Murcia. En la región de Murcia hay planificada en este caso una inversión del Estado de 391 millones de euros, del total de 1.667 millones de euros que supone la aportación de fondos europeos para el ciclo del agua para la totalidad del país. Esto es, a Murcia se le dedica una cuarta parte de la totalidad de inversión prevista para el conjunto del país.
En depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización y seguridad de infraestructuras van 10 millones de euros, en este caso subvenciones directas ya acordadas y hechas efectivas a los municipios del entorno del Mar Menor. Para el seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación de riesgo de inundación, 377 millones de euros. De ellos, 40 millones de euros para restauración de ríos, las ramblas del Mar Menor, la Beal, la Carrasquilla, las ramblas mineras de Ponce y las Matildes, tramos de los ríos Segura o Mula. En el ámbito de la mitigación del riesgo de inundación, mediante medidas naturales de distintas ramblas, 55 millones de euros. Y la ya mencionada recuperación de acuíferos mediante la ampliación de las desaladoras e instalación de plantas fotovoltaicas. Y en el ámbito de la transición digital para el sector del agua, 4 millones de euros. Y en ese sentido, y en el ámbito de la estructura de cooperación con las comunidades autónomas, en los mecanismos de territorialización de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya conoce el presidente, ha recibido la región de Murcia hasta la fecha en el reparto de conferencia sectorial más de 11 millones y medio de euros, algo más de 2 millones de euros para la mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de municipios de menos de 20.000 habitantes, 8.200.000 euros para la protección y adaptación al riesgo de inundación en núcleos urbanos o 1.250.000 euros del primer reparto de las comunidades autónomas del PERTE de digitalización del ciclo del agua. Es decir, abordamos en estos momentos el proceso de gestión de este ciclo de planificación. Creo que es probablemente un momento crítico para acertar a la hora de marcar las líneas estratégicas de acción en materia de planificación hidrológica hacia el futuro, y hay un objetivo central en todo este proceso: seguridad. Seguridad. Las políticas de agua lo han sido históricamente, lo son en estos momentos, pero lo van a ser especialmente en el futuro, políticas de seguridad del conjunto de los países. Un país que no sea capaz de establecer un mecanismo de aseguramiento del suministro de agua para los usos que tienen establecidos el conjunto de la ciudadanía, es un país que va a incorporar riesgos evidentes en su capacidad de gestión. Y, por lo tanto, la política hidrológica tiene que convertirse en el eje central de la atención de las políticas del conjunto de las administraciones. Pero no puede quedarse ahí. No se trata sencillamente de una labor de planificación por parte de las administraciones. Es una tarea compartida del conjunto de la sociedad. En este país hace mucho tiempo que se decidió que los mecanismos de planificación hidrológica no son mecanismos de acuerdo político, son mecanismos de acuerdo social, y así se establecen en el ámbito de la planificación hidrológica, en la participación en los planes de cuenca o en la planificación a la hora de establecer los criterios en el Consejo Nacional del Agua. Participan las administraciones, es su obligación, pero participan el conjunto de los sectores, participa el conjunto de la ciudadanía, porque nos va mucho en ello a todos. Por lo tanto, y con esto concluyo, lo que quiero trasladarles es el compromiso del Gobierno, en ese sentido, a recoger la necesidad de incorporar al conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones a la hora de abordar los procesos de planificación hidrológica. Habrá, como hay, y lo señalaba el presidente del SCRATS, distintas formas de abordar estos procesos, distintas maneras de entenderlo, distintas visiones. La responsabilidad de todos es integrarlas, conseguir que por lo menos en un mínimo común denominador la sociedad de este país asuma que esta es una tarea de todos. Felicito, por tanto, una vez más al sindicato, agradezco al diario La Verdad esta oportunidad de, una vez más, hacer una puesta en común de las visiones en relación con esta materia. Muchísimas gracias y buenas jornadas.